Isaías, capítulo 24, leemos a partir del primer versículo. He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como el que compra al que vende, como el que presta al que toma prestado, como al que da al logro o al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos y acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahvé, desde el mar darán voces. Glorificar por esto a Yahvé de los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Yahvé, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. En el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis. Ya sabéis que la palabra Apocalipsis lo que significa literalmente es revelación, que Dios hablará. Pero hasta hoy en día le damos el significado Apocalipsis de las últimas cosas, como algo escatológico final, el fin de todo, y a veces le damos Apocalipsis como un final tremendo y horrible. Algo que es apocalíptico es algo que es terrible y que ha de venir en el futuro. Con esa idea, y así se expresa en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Pero, para que veáis también que en el Antiguo Testamento también hay una Apocalipsis. También hay una revelación de las últimas cosas de manera tremenda.
Es lo que tenemos en este capítulo. Si nosotros cogiéramos todo el mensaje de Isaías, encontramos en las palabras del profeta Isaías en su época para el pueblo de Israel y también para las naciones alrededor, como hemos visto en los capítulos anteriores, hay mensajes de exhortación, hay mensajes de esperanza. A veces se habla de una manera precisa, como dicen que es el mismo evangelio que encontramos en los evangelios del Nuevo Testamento. Hay capítulos, hay pasajes que nos hablan de una manera muy fácil, muy clara, muy directa acerca de nuestro Señor Jesús. Pero también en el libro de Isaías tenemos un apocalipsis. En muchas ocasiones se nos habla del final de los tiempos, de lo que va a ocurrir al final y cómo vendrá el castigo, pero este capítulo 24 es muy específico sobre lo que nos ha de venir al final. Y si hacemos un análisis con detenimiento de este capítulo 24, nos vamos a dar cuenta de que lo que aquí se está diciendo es también muy parecido a lo que veis en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, el último libro. Así que lo podéis hacer a la inversa. Podéis ir a casa un día tranquilo y leer el libro de Apocalipsis por completo, no os lleva tampoco mucho tiempo, y después podéis ir a este capítulo de Isaías. O podéis leer después tranquilamente este capítulo de Isaías y después ver muchas señales, claro está, con mucha claridad, con mucha más contundencia y extensión en el Nuevo Testamento. Vamos a dar 7 pasos, ¿no?, como si fuera una escala, en 7 partes, de lo que Isaías nos está diciendo en este capítulo. Y vamos a ver en qué nosotros nos podemos identificar. ¿Qué mensaje apocalíptico nosotros vamos a traer a nuestra sociedad? Nos sirve a nosotros y a aquellos que nos quieren escuchar. Fijaros bien en primer lugar, lo que nos va a mostrar el capítulo 24 es que es un juicio universal, es un juicio cósmico. Va a alcanzar en primer lugar a las personas de todas las clases, versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también a los sacerdotes, gente sencilla y llana, como también a los líderes. Como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su amo, etc. Es decir, a todos los niveles sociales y a todas las clases. Todos los hombres, todas las mujeres, de todos los niveles, de todas las culturas, de todas las clases. Este mensaje del fin de las cosas va a alcanzar y va a afectar a todos. No hay nadie que vaya a escapar. Nos dice en el versículo 3, 4 y 5 que este juicio, este fin de las cosas, va a alcanzar a toda la tierra. Es decir, a las personas, pero también va a alcanzar a todo lo que es material, a la creación, a la naturaleza. Todos vamos a tener que pasar por allí, pero también todo lo que nos rodea va a sentir el efecto de la venida del Señor o el efecto del fin de todo. El Señor está trayendo, todo este mensaje es un juicio, está trayendo un juicio a las personas y un juicio a la creación, a la naturaleza. Es más, incluso veis en el versículo 21 que va a ir más allá de nuestro propio nivel horizontal y que va a afectar al sol y a la luna, a todo el firmamento. Cuando el libro de Apocalipsis nos habla del fin de todas las cosas, de la transmutación, del cambio que se va a operar en medio de todos nosotros, no solamente va a afectar a las personas, nos dice el libro de Apocalipsis, sino que va a afectar a la vida, va a afectar a nuestra tierra, nueva tierra, y va a afectar a los cielos, nuevos cielos. Pues Isaías, muchísimos años antes, por la palabra del Señor, también nos estaba anunciando todas estas cosas. Algunos, cuando analizan lo que está diciendo aquí en el versículo 21, al final,
no solamente ven aquí referencia a lo que es el cielo con sus estrellas, sino que también está haciendo una referencia al mismo Satanás, aquellas huestes celestiales, aquel ejército espiritual también será afectado, también será alcanzado y serán arrojados a la tierra. Para esta misma interpretación se pueden ver otros pasajes en el libro de Isaías, algunos ya los hemos visto en el pasado y también más adelante, o cualquiera de los otros profetas con él. Por tanto, es todo, es universal, va a alcanzar todas las partes, todas las etapas, todos los momentos, todas las causas que hay a nuestro alrededor. Es un juicio, es un apocalipsis universal. Segundo, lo que nos está mostrando aquí es que va a ser un juicio, va a ser un fin devastador. Va a haber un cataclismo completo y total. Fijaros simplemente en el versículo 1 lo que nos está diciendo, lo que el Señor va a hacer. Va a vaciar, va a desnudar, va a trastornar y va a esparcir, dice en el versículo 3, va a saquear, dice el versículo 6, consumir, asolar. Fijaros el lenguaje tan fuerte que está haciendo. Es algo que va a coger y le va a quitar todo lo que tiene, lo va a dejar vacío, lo va a dejar desnudo. No es que lo va a destruir o lo va a aniquilar, pero sí que lo va a trastornar, lo va a esparcir, lo va a saquear. Es como cuando entra alguien, un ejército enemigo en la ciudad y saquea y destruye todos sus edificios y monumentos y le quita toda su riqueza, todo su orgullo y toda su dignidad. Bueno, pues el juicio que viene, dice Isaías, va a ser así, va a ser devastador, va a ser terrible. No hay cosa en la cual nosotros podamos fijarnos para cogerlo de modelo. Lo que va a ocurrir a nuestro alrededor va a ser terrible. Lo mismo que nos está diciendo en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús, Evangelio de Mateo, lo está hablando y lo podéis ver también en el libro de Apocalipsis. No es televisivo el Apocalipsis, no es de la imagen que podamos ver en televisión, en esas películas modernas que ahora nos están mostrando. Va a ser peor, va a ser mucho más terrible, mucho más extenso, porque va a alcanzar el universo que nos rodea. Tercero, el versículo 7, versículo 12 nos dice que eso que va a venir, lo que va a ocurrir al final de los tiempos, va a quitar todo el gozo y todo el placer que hasta ahora habíamos disfrutado. La imagen que utiliza Isaías y que utiliza en otros sitios es una vez más la de las uvas y la del vino. En algunos nos identificamos, otros que no bebéis vino, pero he aquí, coge la uva, trujamos nuestra uva, sacamos nuestro vino, disfrutamos del vino, la fiesta que acompaña al vino, la alegría del corazón, pero de pronto dice el disfrute de todas estas cosas va a desaparecer. Vamos a ir a la uva y no va a haber fruto, ya no va a haber vino, no vamos a tener sidra, no vamos a tener razón para la música, para el gozo, para la alegría, se nos va a quitar. Correremos, huiremos, nos esconderemos. Lo que va a ocurrir a nosotros es que la humanidad, el mundo, de lo que ahora está disfrutando, porque disfrutamos de muchas cosas. Podemos ver la mano de Dios, cómo nos bendice y nos llena y nos da. ¿Esto va a ser así siempre? No. Dice Isaías que vendrá algo, un cataclismo tan tremendo que el gozo, a la misma vez que la tierra va a ser transformada, nosotros lo vamos a experimentar. En algún momento podemos ver cómo el Señor Jesús utiliza de gente que ahora está en el disfrute de las cosas de esta vida. El comer y el beber, porque mañana moriremos. Las muchas cosas que ahora nos llenan de gozo, un día ya no darán gozo. Todo lo que el Señor provee para el bienestar del ser humano va a desaparecer. Todo esto terrible, todo este juicio inmenso, universal, definitivo, que nos va a alcanzar en un día futuro, dice Isaías, dice Juan en su último libro, ¿a causa de qué? ¿Por qué razón? Bueno, vayamos un poco más adelante. En quinto lugar, vemos qué es lo que causa
todo esto, este cataclismo que va a ocurrir. Y nos dice que es por romper el pacto sempiterno, nos dice versículo 5 al final, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir esto del pacto sempiterno? En el Antiguo Testamento podemos ver varios pactos. Uno es el pacto que Dios hizo con Adán, no antes de la caída, sino en la misma caída después. Y nos dice que el Señor va a tratar con ellos, le va a traer esperanza, le va a traer la simiente, pero siempre y cuando haya fidelidad, si no vendrá una vez más la destrucción. Esperanza en aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Se refiere este pacto sempiterno roto a Adán? Otros piensan que este pacto del que está hablando es el de Génesis 9. Recordáis a Noé, después de que ha venido el diluvio y Dios hace un pacto de que nunca más va a destruir la tierra bajo las aguas, mientras podamos ver ese arco iris que nos habla de la misericordia de Dios para sostenernos, siempre y cuando podamos someternos y cumplir. Si llegamos al mismo grado de rebeldía que la generación de Noé, no nos extrañe que venga otra vez. Se refiere a Isaías en su profecía apocalíptica a este pacto con Noé. Otros piensan que es el pacto con Abraham y que por tanto está más especificado para el pueblo de Israel. Otros incluso en sus comentarios se refieren a ese pacto que está en las conciencias y el corazón de las personas. Nos dice Pablo en Romanos de que hay una ley en nuestro corazón que nos acusa o que nos defiende, y que esa ley escrita en nosotros, que a veces rompemos, nos va a mostrar la gravedad de nuestro pecado un día. ¿Por qué ocurren todas estas cosas que anuncia Isaías? Porque hemos roto el pacto eterno, definitivo, que Dios ha hecho. No importa a lo que se está refiriendo, si es el de Adán, es el de Noé, es el de Abraham. No importa qué cláusula nosotros podamos hacer, el caso es que hay una relación entre Dios y el hombre, en que si tú me honras y me glorificas, yo te llenaré de dones y te protegeré. Pero si tú rompes mi pacto, no te sorprendas de que entonces la ira pueda venir sobre nosotros. Ocurrió de una manera muy local, pero muy precisa, en la tierra de Sodoma y de Gomorra. Podemos ver hasta qué punto llega la maldad de los hombres, que Dios ya no detiene su mano y por tanto su furor en forma de fuego y azufre cae sobre todo aquel territorio. ¿Y cuántas otras cosas parecidas, si analizáramos la historia, no habrán ocurrido a nuestro alrededor? Pero lo que aquí nos interesa es que la ira de Dios se va a manifestar, la destrucción universal que va a alcanzar a todos los hombres, a todas las cosas y a toda la creación, es por causa del pecado. Aquel desastre tan inmenso y tan extenso que va a tocar todas las cosas y que va a acabar con el gozo y con la alegría de las calles, es por causa de haber quebrantado, dice, el pacto del Señor. Lo que nos está diciendo, fijaros, en el versículo 4, es como esta rebeldía, este romper el pacto, es como una enfermedad que se va extendiendo y que nos va afectando. Fijaros, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Nos está hablando de un desarrollo, de un crecimiento. No siempre fue igual, pero siempre fue creciente. ¿Cuándo se va a rebosar la paciencia de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este límite de misericordia y de gracia? ¿Cuándo Dios dirá, este es el fin y ya no hay más? Nuestra enfermedad va corriendo todo nuestro cuerpo, todos nuestros huesos, todos nuestros miembros, hasta que al final no pueda más.
La tierra se contamina bajo el pecado de los hombres, nos dice. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo el perjuicio de la creación que está sufriendo es por causa de nuestra rebeldía. Estamos enfermos y enfermamos lo que está a nuestro alrededor. Y llegará un momento en que ya no se podrá resistir más y entonces Dios volcará toda su ira. Si leéis en el libro de Apocalipsis podéis describir muchos de estos detalles y mucha de esta destrucción y también del pecado, la rebeldía y la terquedad de los hombres. Pero Isaías ya lo estaba haciendo para su propia época. Ahora bien, en medio de esta desolación que se está describiendo, que es totalmente desesperanzador, nos quita toda esperanza, todo gozo, todo es un desastre, todo es terrible, inmensamente doloroso lo que nos está describiendo, pero hay algo mínimo, pero hay algo de esperanza que no podemos quitar. Dice en el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. No que desaparecieron todos ellos, no que fueron aniquilados por completo. Nos va a describir después lo que hemos dicho, de que toda la alegría, todo el gozo va a desaparecer, pero teniendo en mente este versículo 6, fijaros lo que nos dice en el versículo 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos después de la vendimia. Hay un remanente. En medio de toda esta desolación terrible, nos podemos imaginar que todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, correrán y no encontrarán ningún sitio para refugiarse. Toda la alegría, todo el universo está trastornado, se está quedando vacío, ya no hay lugar de esperanza. Aún así, en medio de ellos habrá un remanente. Aquellos que nos dice Apocalipsis o que nos dice el Señor que saldremos a recibirle cuando Él venga confiados y esperanzados en las promesas, en la fe que hemos puesto en el Señor Jesús. Fijaros lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Y necesitaríamos leerlo todos en esas bienaventuranzas hermosas que el Señor nos da. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una destrucción intensa, terrible, extensa hacia todos, pero hay una esperanza. Hay un remanente. Igual como cuando sacudimos el olivo y hay algunas de esas aceitunas que quedan todavía en sus ramas, igual que en medio de la cepa aún quedan algunas uvas en medio de ellas, así cuando venga la desolación habrá un remanente, una esperanza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. El Salmo 37, también en el Antiguo Testamento, nos lo dice, como en tantos otros lugares. Hay esperanza. Podemos ver todo lleno de fuego. La ira de Dios manifiesta de manera clara. Tenemos que hacérselo entender a la gente. El pecado es grave, las consecuencias serán terribles. Hay de vosotros si no estáis preparados. Pero hay un remanente que podrá escapar de todo el furor de Dios, como Noé pudo escapar de aquel diluvio universal, o como Lot pudo escapar en último instante de Sodoma y de Gomorra. Este remanente que escapa, fijaros bien, versículo 13 dice: como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos, el rebusco, el remanente, los que escapen, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahvé, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Yahvé en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Yahvé, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Porque hemos dicho que se va a quitar el gozo, la alegría, la fiesta.
Todo lo que nos producía jolgorio y bienestar en la tierra por causa del pecado va a acabar, por causa de la ira de Dios todo va a terminar. Pero cuando nosotros permanezcamos, el pueblo de Dios, el remanente pueda permanecer, entonces podremos ver con claridad que las promesas de Dios se cumplen y levantaremos nuestra voz llenos de gozo y de alegría, con gran esperanza. Versículo 14, cantaremos a la grandeza de Dios, a la santidad y a la justicia. Una de las cosas que nosotros vamos a cantar en aquel gran día, sorprenderos, es bien que nosotros cantaremos la misericordia y el perdón. Éramos pecadores y hemos sido perdonados. Merecíamos la muerte y se nos ha dado la vida. Hemos escapado. Pero otra de las cosas que nosotros vamos a tener motivo para glorificar a Dios es la justicia. Es que Dios va a castigar justamente. Es que vamos a poder ver que todo el desprecio que el Señor ha recibido y todo el maltrato del pueblo de Dios que ha sufrido va a ser castigado. No solamente vamos a alabar a Dios por su bondad, su misericordia, que ha sido inmensa para todo el mundo, sino que también le vamos a alabar por su justicia y por su santidad. El infierno glorifica a Dios. Ensalza su santa y justa ira. Pero también le vamos a alabar porque estaremos reunidos, un solo pueblo, una sola voz, desde los valles a las costas de los mares, todos vendremos reunidos en un solo pueblo para glorificar al Señor. Y podremos ver que de todas partes, de todas las costas, de todas las naciones, porque la comisión ha sido cumplida y se ha terminado, tal la promesa del Señor, podremos ver que de todas partes un pueblo sale en medio de las cenizas, en medio de aquel cambio inmenso para glorificar y ensalzar al Señor. ¿No sorprende que nos esté explicando de que el libro de Apocalipsis, como este mensaje apocalíptico de Isaías, nos esté hablando de cosas terribles, pero que en medio de todo eso haya luz y haya esperanza, de que haya un remanente que va a escapar? Hemos dicho, hay un juicio universal, un juicio cósmico. Dice que ese juicio va a ser devastador, terrible, va a vaciar y desnudar todo lo que está a nuestro alrededor. Nos dice en tercer lugar que va a acabar la alegría. Ya no va a haber más esperanza, ya no va a haber más disfrute. Dice que este juicio será definitivo, es final, es el último, ya no habrá más. Que será por causa de haber roto el pacto. Hemos roto el pacto con el Señor, hemos roto el lazo con el Señor y por tanto el Señor trae su ira y la manifiesta de manera clara. Si es en la forma del pacto de Adán, de Noé, de Abraham o el que hemos recibido nosotros en nuestros propios corazones, no importa, pero es real. Pero nos dice también en sexto lugar que habrá un remanente, que habrá un pueblo que escape, aún unos pocos que queden en las ramas, que vamos a escapar de la ira cósmica del Señor manifiesta en el futuro. Y que en medio de ello ese pueblo se llenará de gozo y de alegría. ¿Pero estás tú? ¿Estás tú en este remanente? ¿Eres tú parte de ellos? No caigas en estos dos errores. Por una parte, ignorar el aviso claro de Isaías, el aviso claro de las Escrituras, de Apocalipsis. Esto va a ocurrir. Se está manifestando y es firme. No escondas tu cabeza, no lo ignores. Vive la vida sabiendo lo que el Señor ha destinado, de la misma manera que hay alegría, hay gozo, hay alimento, hay bienestar, hay paz para tu vida, también habrá unas consecuencias de cómo vives, de cómo actúas y cómo te relacionas con el Señor. Pero también es importante que anunciemos que esta manera de escapar es única, que solamente hay un medio y que solamente hay una esperanza. Aquellos que salgan cantando y glorificando al Dios que viene al justo, que le alaban y le glorifican. De todas las partes, de todos los lugares, podrá haber un pueblo, pero solamente un Señor y una alabanza. Y entonces terminamos con el último punto de este mensaje apocalíptico que vemos en el capítulo 24.
La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando, dice Yahvé de los ejércitos, reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Qué es lo que nos espera? Bien, las Escrituras nos hablan en el Nuevo Testamento, podemos ver incluso en el libro de Hebreos, lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, que el Señor vendrá y reinará. Ya no será reino de hombres, será el reino de nuestro Dios, ya no habrá intermediarios, sino que Dios estará en medio de su pueblo. Lo describe de esta manera: una ciudad inmensa, cuadrangular, que estará en medio del universo y que cada una de sus puertas, de sus columnas, estarán los ancianos que representan todo el mensaje que hemos recibido, apóstoles y profetas, y en medio de él, en medio del pueblo, en medio de aquellos redimidos a través de la palabra y la obra de Cristo, estará Dios gobernando. Y entonces acabará toda injusticia y acabará todo dolor. El Señor estará en medio, en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, en el pueblo, en medio del pueblo de Dios. A eso aspiramos. Lo que Isaías lo está diciendo de una manera muy limitada, muy circunstancial, en el momento de crisis de Israel, de Judá, cuando están siendo asediados y están siendo atacados por imperios alrededor y están siendo castigados de una manera precisa, en medio de todos los mensajes de exhortación, de corrección que Isaías trae este capítulo apocalíptico que está avisando no solamente para ellos, sino para el futuro también. Nosotros nos trasladamos al Evangelio de Mateo, por ejemplo, y podemos ver que en medio de la exhortación que el Señor Jesús hace, palabras persuasivas, palabras de esperanza, de que vengáis a mí, de que descanséis en mí, de que hay que perdón de pecados, de que el Señor Jesucristo es tierno, hay esperanza, pero en medio de todos ellos hay mensajes apocalípticos, donde se nos dice que Jerusalén será destruida, de que podremos escuchar la voz de los enemigos que vienen a destruir el pueblo de Dios y que solamente unos pocos podrán escapar, y que vamos al final de nuestra propia Biblia y que leemos en el libro de Apocalipsis una vez más lo mismo. La Iglesia sufre ante la indolencia, la maldad, la terquedad del mundo que nos rodea, pero que el Señor está soportando inmensamente y que un día verterá sus copas de ira sobre la multitud, sobre el mundo, el universo, y que solamente escaparemos unos cuantos. Palabra apocalíptica en el Antiguo Testamento en Isaías, palabra apocalíptica en los Evangelios, palabra apocalíptica al final de la Biblia en toda la Escritura. Pero un remanente que escapará y que estará por siempre delante del Señor. Todo esto es gozoso para la Iglesia, no sé si tú lo tienes. ¿Tienes tú la esperanza? ¿Eres tú uno de esos rebuscos? ¿Eres tú uno de esos pequeños frutos que aún se aferra a las ramas, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Aún crees que vas a escapar de la ira venidera porque has puesto tu confianza en aquel único que libera? Gloria sea al Señor, si esta es tu confirmación y esta es tu esperanza. En medio de toda esta esperanza y advertencia seria a las multitudes que nos rodean, podemos ver al pobre Isaías en el versículo 16, después de haber dicho: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Pero Isaías dice: yo dije en medio de todo esto, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. 16 veces nos viene en este capítulo solo, 16 veces en 23 versículos, la palabra tierra. Y en medio de todo este mensaje apocalíptico, Isaías abre su corazón y dice: ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele ver el estado? ¿Cómo me duele saber lo que va a ocurrir? Sí, es verdad que hay gozos para el remanente, para el pueblo de Dios, pero qué triste es ver que todo aquello que se levanta un día será destruido. Algo parecido le pasa a nuestro Señor Jesucristo.
se pasea por la ciudad de Jerusalén, ve los monumentos, ve el templo, aquellos lugares hermosos y dice: ¡ay de ti, Jerusalén, Jerusalén! El Señor tiene que cumplir su tarea, sabe firmemente lo que va a ocurrir, sabe que su pueblo no se va a perder, pero lo que ve a su alrededor le produce dolor y le produce pena. ¿Cómo actúas tú siendo creyente? Es verdad que te levantarás por la mañana y te acostarás por la noche con el gozo de saber que tú has sido tocado por la gracia de Dios y que tu alma un día se presentará redimida y salva delante del Señor. ¡Ay, qué gozo más inmenso! De que todo esto va a ser destruido, pero tú vas a escapar. Pero ¿no te produce una inmensa pena? ¡Ay de los prevaricadores! ¡Ay de todo lo que nos rodea! ¿Cómo es posible que haya tanta dureza de corazón? No nos debe de mover esto a que proclamemos el Evangelio y traigamos esperanza. Tienes que alegrarte, tienes que ser firme en tu conocimiento de las Escrituras, pero tienes que proclamarlo. No seas indiferente. Que salgamos también en medio de la ciudad, en medio de nuestra generación, y que digas: ¡ay de ti, ciudad real! ¡Ay de ti, occidente! ¿Cuánto se te ha dado y cuánto has despreciado? ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo vinieron profetas? ¿Cómo vino la palabra de ti y se pronunció y se anunció en medio de tus calles? ¿Y tú qué? ¿No nos produce esto pena? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a perder la vida con tal de que aquellos que nos rodean pudieran ser conquistados y ganados para ser parte de ese pueblo que escapará de la ira que estamos seguros que ha de venir? Que el Señor tenga misericordia de nuestra generación y a nosotros nos haga sensibles y activos para anunciar este mensaje. Amén.